En los últimos años, el panorama religioso en China ha sido un terreno de controversia, tensiones y profundas transformaciones. A pesar de que la Constitución china garantiza oficialmente la libertad religiosa, la realidad demuestra que muchas prácticas religiosas, especialmente el cristianismo, enfrentan crecientes restricciones y controles que ponen en duda la autenticidad de este derecho. Estas restricciones no son incidentales, sino parte de una estrategia más amplia del gobierno chino para ejercer un control absoluto sobre las creencias y prácticas religiosas dentro de sus fronteras, lo que ha llevado a una guerra contra la fe cristiana. Este conflicto silencioso, pero profundamente significativo, no solo plantea preguntas sobre los derechos humanos, sino que también expone una lucha entre la identidad cultural tradicional y la modernización forzada bajo un régimen autoritario. En este contexto, las iglesias han sido objeto de medidas drásticas como la demolición de templos y la remoción de cruces, símbolos de la fe cristiana que son percibidos por las autoridades como una amenaza a su monopolio ideológico. A esto se suma la implementación de tecnologías de vigilancia, diseñadas para monitorear y controlar la expresión religiosa. Líderes religiosos y fieles han sido detenidos, y las congregaciones que operan fuera del marco estatal se ven obligadas a practicar su fe en la clandestinidad. Esta situación no solo evidencia una violación a la libertad de culto, sino que también resalta una creciente tensión entre las aspiraciones espirituales del pueblo y un gobierno decidido a moldear la religión según sus propios términos. En un mundo donde la libertad religiosa se considera un pilar fundamental, la situación en China invita a una reflexión global sobre el valor de la espiritualidad y los derechos humanos. China, con su vasta población y su historia rica y compleja, ha sido tradicionalmente un crisol de diversas creencias religiosas. Sin embargo, el cristianismo, que comenzó a expandirse significativamente en el país desde el siglo XIX a través de misiones occidentales, ha enfrentado desafíos únicos debido a su conexión histórica con influencias extranjeras y su rápido crecimiento en las últimas décadas. En la actualidad, se estima que hay decenas de millones de cristianos en China, divididos principalmente entre la Iglesia oficial, conocida como la Iglesia de las Tres Autonomías, y las iglesias no registradas o caseras. Estas últimas, que operan al margen del control gubernamental, son vistas por las autoridades como una amenaza a la estabilidad social y al monopolio ideológico del Estado. En los últimos años, el gobierno chino ha intensificado sus esfuerzos para controlar y reprimir las prácticas religiosas consideradas no autorizadas. En un contexto de creciente control estatal bajo la administración actual, las medidas contra las iglesias y los cristianos han incluido la demolición de templos, la remoción de cruces, la vigilancia masiva y la detención de líderes religiosos. Estos actos reflejan un esfuerzo deliberado por parte del gobierno para moldear la práctica religiosa según sus intereses políticos y culturales. Una de las imágenes más impactantes de esta guerra contra la fe cristiana es la demolición de iglesias y la remoción de cruces, actos que simbolizan el intento deliberado de erradicar físicamente la presencia del cristianismo en ciertos lugares. Estas medidas no solo buscan eliminar estructuras, sino que representan un ataque directo contra el corazón de la espiritualidad cristiana, al intentar despojar a los creyentes de los espacios donde encuentran comunidad y consuelo. En varias regiones, las autoridades han ordenado la destrucción de iglesias enteras, justificándose con argumentos como la falta de permisos necesarios o el incumplimiento de normativas de zonificación. Sin embargo, para los fieles, estas acciones son mucho más que procedimientos burocráticos. Son un intento de silenciar su fe y de privarlos de su derecho fundamental a adorar a Dios libremente. La Biblia, en el libro de Proverbios, nos recuerda: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Proverbios, capítulo 4, verso 14. Este pasaje cobra un profundo significado para los cristianos en China, quienes perciben estas acciones represivas como parte de una lucha espiritual más amplia. A pesar de los esfuerzos por desalentar su devoción,
ellos permanecen firmes, encontrando en su fe una fuente de fortaleza para resistir. Un ejemplo notable es Zhejiang, una provincia conocida por su histórica y vibrante comunidad cristiana. En esta región, las autoridades llevaron a cabo una campaña sistemática para retirar cruces de los edificios religiosos, alegando que estos símbolos violaban las regulaciones urbanísticas. Sin embargo, para los cristianos, esta campaña fue una clara señal de que el gobierno no tolerará ninguna autoridad que desafíe su hegemonía ideológica. Al remover cruces, las autoridades no solo buscaban despojar a las iglesias de su símbolo más poderoso, sino también enviar un mensaje de control absoluto. Otro aspecto inquietante de esta guerra contra la fe cristiana es la implementación de medidas de vigilancia tecnológica. Las iglesias oficiales están obligadas a instalar cámaras de seguridad que permiten a las autoridades monitorear las actividades religiosas y asegurarse de que se ajusten a las directrices del Partido Comunista. En algunos casos, los sermones deben ser aprobados previamente y se desaconseja cualquier referencia a temas considerados sensibles o políticamente incorrectos. Esta vigilancia recuerda las palabras de Jesús a sus discípulos: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Mateo capítulo 24, versos 4 y 5. Para los creyentes chinos, las restricciones gubernamentales son una prueba de fe, una oportunidad para resistir la tentación de comprometer su devoción bajo la presión del control estatal. Las iglesias no registradas, que operan de manera clandestina para evitar la interferencia gubernamental, enfrentan desafíos aún mayores. Muchas de estas congregaciones son perseguidas con redadas policiales, arrestos de pastores y multas desorbitadas. A pesar de ello, estas iglesias siguen creciendo, impulsadas por la convicción de sus miembros de que su fe es más importante que las amenazas del mundo. Las repercusiones de esta guerra contra el cristianismo no se limitan a los lugares de culto. Los creyentes individuales también enfrentan discriminación y dificultades en su vida diaria. En algunas regiones, los niños tienen prohibido asistir a actividades religiosas y los maestros y funcionarios públicos deben declarar abiertamente su lealtad al Estado por encima de cualquier afiliación religiosa. Las familias cristianas enfrentan una presión constante para renunciar a su fe, y aquellos que no lo hacen pueden ser excluidos de beneficios sociales o enfrentar dificultades para encontrar empleo. Esta situación evoca las palabras de Jesús: «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo capítulo 5, verso 10. Los cristianos chinos ven su sufrimiento como una forma de glorificar a Dios y mantener viva su esperanza en un futuro mejor. A pesar de los numerosos desafíos, el cristianismo en China sigue creciendo. Los creyentes se reúnen en secreto, compartiendo su fe y fortaleciendo su comunidad incluso en medio de la persecución. Esta resistencia refleja la valentía de los primeros cristianos, que enfrentaron la persecución en el Imperio Romano, pero se mantuvieron fieles a su fe. En el libro de Hechos se nos dice: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Hechos capítulo 5, verso 29. Estas palabras resuenan en los corazones de los cristianos chinos, quienes ven su fidelidad como una forma de honrar a Dios, incluso frente a la adversidad. Además, muchos líderes cristianos han adoptado un enfoque creativo para difundir el Evangelio en un entorno tan restrictivo. Desde el uso de aplicaciones encriptadas para compartir sermones hasta la distribución clandestina de Biblias, los creyentes encuentran formas de seguir practicando su fe sin importar los obstáculos. La guerra en China contra la fe cristiana no es solo un conflicto nacional. Es un recordatorio de la lucha constante entre la fe y las fuerzas del mundo. Para los cristianos en todo el mundo, esta situación ofrece una oportunidad para reflexionar sobre el valor de la libertad religiosa y la importancia de apoyar a los hermanos y hermanas en Cristo que enfrentan persecución. En Romanos, el apóstol Pablo escribió:
¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Romanos capítulo 8, verso 35. Esta pregunta, escrita hace siglos, sigue siendo relevante hoy en día, ya que los cristianos en China y en otros lugares enfrentan desafíos que ponen a prueba su fe y su compromiso con Dios. La guerra en China contra la fe cristiana es un recordatorio poderoso de la importancia de la libertad religiosa y la resiliencia de aquellos que se niegan a renunciar a su fe. A pesar de los desafíos, los cristianos chinos continúan resistiendo, demostrando una fe inquebrantable que inspira a creyentes en todo el mundo. Como observadores externos, estamos llamados a orar por ellos y a defender la causa de la libertad religiosa en todos los rincones del mundo. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Es una exhortación que debemos tomar en serio, especialmente en tiempos de persecución. En este tiempo de prueba, recordemos que la luz de la fe nunca puede ser extinguida completamente, porque como dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, verso 12. Y esa luz sigue brillando, incluso en los lugares más oscuros. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. La resiliencia de los católicos en China es testimonio de una fe que se niega a ser apagada, incluso bajo las circunstancias más adversas. La Iglesia Universal tiene la responsabilidad de orar por ellos, alzar la voz en defensa de su libertad religiosa y recordar que, como dijo San Pablo en Romanos capítulo 8, verso 38, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.